Bienvenidos al episodio 15, La Niña Bonita. Estábamos comentando fuera de micro, ¿verdad, Marta? Sí, me ha tocado el número bonito. Es un número muy bonito. Aunque cuando grabamos el 13, yo digo, bueno, no le quiero decir al invitado que es el 13, pero la verdad es que al invitado le encantó el episodio 13. También, qué chulo. Bueno, vamos con un episodio muy especial. Bueno, a mí me emociona tremendamente. Yo supongo que se me escaparán algunas lágrimas, ya aviso, navegantes, y sobre todo se me escaparán algunas lágrimas teniendo enfrente a esta persona a la que yo quiero tanto y que muchas veces hace de espejo mío en muchas cosas y que ha sido un placer encontrarte en este camino. Igualmente. Que tenía muchas ganas de que estuvieras conmigo en el podcast. Marta Arráez, bienvenida. Gracias, Nuria. ¿Qué me encantada, cuentas? encantada, feliz. Y bueno, todo un honor que hayas contado conmigo, que bueno, que hayas traído este tema tan Todavía potente. no lo hemos dicho. Si quieres lo puedes abrir tú. Sabemos que es potente. Sí. Vamos a hablar de la lealtad en amplio espectro. Bueno, entiendo que tanto a nivel personal como también en las organizaciones. Sí, Marta, tú tienes una larga trayectoria como departamentos de recursos humanos, desarrollo de talento, y creo que nos puedes aportar mucho esa visión organizacional, pero yo siempre traigo a las personas también por la parte humana, ¿no? Me encanta que podamos dar la parte organizacional, pero yo creo que la palabra lealtad es tan grande, ¿no? Que habría que empezar un poco por el plano personal y luego, si quieres, lo llevamos a las organizaciones. Perfecto, sí. Bueno, pues la has dicho tú, porque a mí me produce bastante respeto. Es un valor que yo he acuñado durante toda mi vida. Siempre he dicho que yo era lealtad, sin darme cuenta del daño que a veces eso me ha hecho en la vida, ¿no? Y ya lo explicaré más profundamente. Pero primero vamos a quedarnos con la palabra lealtad y me gusta mucho recoger el origen, ¿no? Su origen es muy antiguo. Viene del latín legalitas, que nace de la palabra lex, que es la ley, pero entendida como la ley hablada. No es como un reglamento frío, sino como la palabra dada, ¿no? La palabra que mantengo, la palabra que me compromete. Y en aquel tiempo la palabra tenía mucho peso. Antiguamente lo que decías, vamos, pesaba. De hecho, no había casi ni contratos. Los contratos, había mucho contrato verbal, no hacía falta ponerlo por escrito. Yo creo que la palabra va perdiendo valor, ¿verdad que sí, Marta? Sí, bueno, es difícil mantener la lealtad con la vida que tenemos actualmente, los cambios constantes, ya no significa lo mismo. En aquel tiempo decir algo era comprometerse, de verdad, ¿no? De lleno. Prometer no era un trámite, era un acto de presencia, de estar ahí, de estar con lo que habías dicho. Y esto me gusta mucho, cuando alguien daba su palabra, es como que ponía algo de sí en juego, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que con el paso del tiempo la lealtad se ha ido endureciendo y empieza a confundirse con términos como aguantar, callar. Y esto que te voy a decir ahora te va a resonar mucho, o permanecer incluso cuando dentro algo ya se ha roto. Incluso cuando dentro ya el cuerpo te está pidiendo una salida, ¿no? Porque yo creo, si me pongo a reflexionar, la lealtad en su origen no hablaba de un sacrificio extremo, ¿no? Y sin embargo todavía pensamos que la lealtad está ahí en el tengo que ser leal, tengo que aguantar. Totalmente. Tengo que callarme, ¿no? Y yo creo que lo iremos viendo, Marta, lo iremos desarrollando, hablaba más de coherencia y de no mantenerte en vínculos que ya no están vivos, que no están sanos. Está muy bien la lealtad mientras el vínculo está sano, está vivo, pero cuando no está vivo, pues hay que también ser leales. Ya hablaremos de eso. Bueno, Marta, lo primero que te quería decir, después de este preámbulo que he hecho yo, porque yo quería hablar contigo de esa lealtad, ¿no? La que nace, no la que se impone. Y para hacerlo tenía muchas ganas de conversar contigo. Y ahora te pregunto, cuando escuchas la palabra lealtad, ¿qué te resuena a nivel personal? Pues a ver, lealtad, para mí lo he aprendido, supongo que por educación, por historia, pues era algo que das por sentado, ¿no? Es el no fallar, el cumplir
el hacer un poco lo que se espera de ti por lealtad a quien te rodea, ¿no? A la gente que quieres. Pero, lealtad al exterior, ¿no? En este sentido. Ahí está. A la gente que quieres, a la organización en la que estás, siempre. a tu pareja, a tus hijos. Eso tú tienes es. 2 hijos preciosos. Yo tengo 2 hijos que hacen 18 años en una semana. Wow, ya eres de edad ya. Sí. Entonces, bueno, esa lealtad que aprendida o culturalmente o educacionalmente recibida en la familia, ¿no? en el entorno, es entendida como tú la has expuesto, ¿no? Es una lealtad hacia afuera. Uh-huh. Y es además la que creo que prevalece y más pesa y es la que se ve y es la que se juzga. Pero, bueno, pues a lo largo de la vida, ¿no? De las relaciones, tanto personales como profesionales, pues aprendes que la lealtad, pues a veces es incómoda. Uh-huh. Muy incómoda. A veces lleva renuncias. Y la lealtad realmente se pone a prueba cuando las cosas no van bien. Uh-huh. Cuando todo está bien. Totalmente. Fluye. Totalmente. Es fácil. Uh-huh. Y cuando no va bien es cuando empieza todo el suelo a moverse. Y es cuando toca quedarse o no. Ahora veremos. Exactamente. ¿no? Que la lealtad no significa siempre quedarme a toda costa, no. aunque yo me vaya rompiendo por el camino. ¿no? Uh-huh. Pero sí que la lealtad es incómoda. Me gusta mucho ese concepto, ¿no? Porque soy leal a ti y desde esa lealtad tengo que traspasar también, ¿no? La incomodidad. Uh-huh. A veces traspasarla para hablarlo y a veces traspasarlo para salir también. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones, efectivamente. Uh-huh. Porque, bueno, eso empieza en ti, que es lo que creo que no nos han enseñado. ¿Y hay algún momento de tu vida que hayas elegido la lealtad como una elección consciente? Pues sí. Sí, y ha sido duro, porque como hemos dicho hay renuncias y hay momentos de mucha reflexión profunda y de darte cuenta de si estás alineado contigo mismo, con tus valores, con lo que quieres en la vida, ya sea personal o profesional. Y darte cuenta de eso es muy duro, porque cuando llegas ahí, cuando llegas a ese punto que te lo tienes que cuestionar, no ha venido de un día para otro, es porque han ido pasando cosas. Entonces... Cosas, puntos suspensivos. Sí. Sí, pues te vas desalineando, ¿no? Y entonces hay veces que dices, tengo que mantenerme en mi sitio. Y aquí donde estoy, ya no es. Uh-huh. Y cuesta soltar. Uh-huh. Cuesta mucho y es doloroso. Entonces, pues... Fíjate que para mí, me emociona mucho este podcast, ya lo he dicho nada más empezar. Prepararlo lo he preparado a lágrima viva. Igual te entiendo un nuevo formato. ¿Cómo has preparado esto a lágrima viva? Porque me abre, me rompe, ¿no? Y voy a compartir un poco de mi historia y también para que la recojas tú y me digas también cómo lo ves o cómo te ha impactado a ti. Yo, por lealtad, por esa lealtad malentendida que he tenido que aprender a lo largo de mi vida, creo que he hipotecado muchas cosas en mi vida, ¿no? Creo que por esa lealtad hacia afuera, ¿no? Con lo que empezábamos ahora a hablar, con esa lealtad de me quedo para proteger al otro, me quedo para que el otro... Me hago pequeña para que el otro no sea grande. Aguanto, me callo, pienso más en el vínculo, en lo de fuera que en lo de dentro, hasta que todo eso te va rompiendo por dentro, poquito a poco, ¿no? Por eso decía que la preparaba este podcast a lágrima viva. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Claro. Uy, la primera vez que me... Muy bien. Sí, porque... Estoy pensando que igual eso es una lealtad malentendida. Totalmente, eso es lo que te quería decir. ¿No? El problema es que a veces, y hay que tratarlo con mucha compasión, ¿no? Porque lo decíamos ahora fuera de micro, que
que a veces hacemos cosas con nosotros que no sabemos hacerlo mejor, que es la mejor respuesta. Pero es verdad que a mí me ha costado mucho entender que esa lealtad malentendida, como dices tú, Marta, te puede llevar a romper, ¿no? Te puede romper internamente, puede dejar de desconectarte de tus sueños, de tus anhelos, porque hay una lealtad tan extrema al otro que te pierdes tú. Y esto a fuego me lo ha grabado la vida, ¿no? Hasta tal punto que parece ser que he aprendido la lección y parece ser que por eso estoy haciendo este podcast, ¿no? Por eso he elegido este tema. Además, yo quería, desde el principio, yo quería que tú estuvieras aquí conmigo y no me venía el tema, y digo, es que ya es el momento de hablar de lealtad, por lo menos el mío. ¿Y el tuyo, Marta? Pues estoy preparada también, porque ha sido, bueno, pues unos años donde este valor lo he tenido muy presente, porque me he reconocido yo en momentos que lo estaba perdiendo y me he tenido que reconducir mucho. Y entonces me ha pasado lo mismo que a ti, ha sido un temazo, o sea, preparándolo me ha removido mucho. Y bueno, pues es verdad que cuando te alineas, cuando te das cuenta dónde estás, cuando te das cuenta que el camino lo estás perdiendo, que te pierdes a ti, Sí. te estás perdiendo a ti. Es muy importante, ¿no? Reconducirse, parar y mirar dónde estás, qué te ha llevado ahí y hacia dónde quieres ir, ¿no? A veces es lo valiente, ¿no? Mirar para adentro y decir qué me está faltando a mí, ¿no? Y perdernos un poco. O sea, yo me he dado cuenta que es que además yo he presumido toda mi vida, es que yo sobre todo soy leal. Cierto, o sea, si quería decir, te he oído muchas veces decirlo. O sea, si quería decir algo de mí, de todas las etiquetas, que son muy malas las etiquetas, pero ya sabéis que nos cuesta 6 segundos etiquetar, el cerebro le cuesta 6 segundos etiquetar. Pero si de todas las etiquetas la que más me gustaba era la de leal. Hasta que me di cuenta que lo que estamos diciendo, ¿no? Que la lealtad empieza por la lealtad a uno mismo. Totalmente. Y a mí me gusta ahora mezclar dos palabras que para mí han sido muy importantes y te van a gustar también, que es introducir en la palabra lealtad el concepto reciprocidad. ¿Vale? Que es algo que yo he tenido que aprender por el camino, ¿sabes? Hay muchas cosas que lees, que te las cuentan tus amigos, que te las cuenta tu hermano, que te las cuentan, pero hasta que no te baja la ficha a ti. Vale, pues para mi ficha ha sido la reciprocidad. Entonces, aquí sucede una cosa, ¿no? Podemos ser muy leales con los otros, pero si no somos leales con nosotros mismos, acabamos en el olvido, en el abandono, entonces, ¿por qué no hay reciprocidad? O podemos ser muy leales con nosotros mismos, pero cero leales con los otros, con lo cual no hay vínculo, se rompen las cosas. Entonces yo creo que aquí la palabra reciprocidad es ideal, ¿no? Es como, a mí me ha ayudado mucho a entenderlo, ¿no? Yo puedo ser leal, pero mi lealtad tiene que llevar una reciprocidad de la lealtad del otro, porque si no al final yo me voy a perder en una lealtad y me voy a olvidar absolutamente de mí. ¿Qué piensas sobre este concepto? Maravilloso. Sí, es el equilibrio, ¿no? Es el que te pone de igual a igual en una relación, ya sea personal como profesional. Me cuesta creer en las jerarquías como impuestas. Me da igual que sea una relación personal que profesional. Y entonces esa palabra reciprocidad es que suena bien, es difícil decirla, pero suena muy bien. A mí me enamora. Suena muy bien. Y bueno, es la que, como he dicho antes, genera el equilibrio en una relación. Y es la palabra que te da, o sea, la palabra o la sensación que te da la serenidad, ¿no? Y la tranquilidad de estar en un vínculo sano. Totalmente, porque cuando te falta la lealtad a ti misma, el vínculo no es sano. Y cuando el otro no está respetando tu lealtad, tampoco está siendo sano, ¿no? Y muchas veces, yo pienso que esto es importante, ¿no? Que a veces la lealtad tiene un pasado. A ver, te voy a explicar este concepto que es muy chulo.
Bueno, yo te digo que me he preparado el podcast profundamente, no porque los demás no me los prepare, pero este ha sido... entonces, esto te va a hacer gracia, ¿no? A veces somos leales porque esa persona fue leal en un pasado. Es como que la lealtad tiene un recuerdo, ¿no? Se lo debes. No me falló, estuvo en el momento, pero ahora ya no está. Pero ahora la persona ha cambiado, ¿no? Y tú has cambiado y la relación o las ya... circunstancias. Entonces, ¿realmente estás siendo leal o te está costando salir de algo que ya no está vivo, de un vínculo que no está sano? ¿Sabes? Es que yo lo que me he dado cuenta es que la lealtad tiene que ser natural. No se impone. No. Cuando empiezan a aparecer tensiones, ya pasa algo. Ya pasa algo. Entonces, la lealtad es mientras dura. No, el vínculo no tiene que ser eterno. Mientras el vínculo sea sano y esté vivo. Y sea natural y decidamos por ambas partes, pues mantener un contrato de trabajo o mantener una relación, ¿no? Sí, es que si no vamos a famosas frases de una vez me dejó un folio, esto es una broma, y como me dejó un folio y me salvó la vida, yo tengo que estar toda mi vida devolviéndole. Pero ¿hasta dónde llega la lealtad? Y estás devolviendo algo, si se lo estás devolviendo porque nace de ti, como dices tú, porque es natural, porque no lo fuerzas, maravilloso, porque es un acto genuino, es la generosidad, generoso. ¿vale? Fenomenal. El problema es cuando tú estás porque crees que debes. Y ahí se genera el verdadero lío. El malestar. Claro, porque ahí es cuando... Entonces tú lo estás haciendo, pero no estás siendo coherente, que ahora vamos con esa palabra, no te preocupes. Y que me decía Marta fuera de micro, es que la de lealtad va unido a muchas palabras, coherencia, tal, no sé qué. Claro, entonces cuando tú lo estás haciendo, y lo estás haciendo porque un día esa persona te hizo... Y además no tiene fin, me he dado cuenta. Porque yo que he entendido la lealtad así, Marta, cuando alguien me ha ayudado en momentos muy duros, cuando he tenido noches oscuras del alma y la persona ha estado, ¿vale? Yo quiero estar con ella ya siempre, todo el rato, y no voy a poder. O sea, habrá momentos... Y aparte, ¿cuándo se devuelve? O sea, ¿hasta dónde llega? Es infinito. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido y puede ser muy objeto de manipulación. No sé cómo explicarte. No quería sacar este tema, pero al final... Porque es como, oye, que yo un día te salvé. Sí. Entonces, ¿me has salvado porque te ha nacido? ¿O me has salvado porque quieres pedirme cuentas durante toda la vida y quieres que yo me sienta en deuda? Porque sabes que cuando las personas nos sentimos en deuda, si no cubrimos la deuda, entra la culpa. Totalmente. Entonces, a mí me encanta este concepto en el sentido de esa honestidad que va unida a la palabra lealtad, ¿no? Porque seamos honestos, seamos leales primero con nosotros mismos. Si el vínculo ya está roto, si agradeces lo que pasó ese día, se lo agradeces profundamente, pero no tienes que seguir manteniendo algo que al final te está rompiendo, te está llevando. Y te lo digo a ti y me lo digo a mí, porque me he visto tantas veces en mi vida y me he roto con tantas relaciones por querer ser leal a algo que ya no está, que fue gracias, muchas gracias, estuviste conmigo, fenomenal. Pero también por esa lealtad entendida que es inamovible, que es fija, y la lealtad no es fija. Entonces, volvemos al mal entendimiento de ese valor. Y es porque lo sacamos hacia afuera. Y es porque yo me dejo la piel, mi lealtad es dejarme la piel para que tú estés bien. ¿Qué has hecho tú en ese sentido en la vida? ¿Has tenido algún ejemplo que puedas contar, que se pueda contar? ¿De dejarse la piel? Sí. No hace falta que cuentes personas, por trabajos, por no sé qué. Sí. Yo me he perdido a mí misma por esa lealtad. Entonces, pues he terminado en el psicólogo, por ejemplo. Bueno, terminado o empezado. Bueno, he terminado esa fase y he empezado la fase de recuperación de mí misma, de mi coherencia, de saber dónde están mis valores y de analizar por qué los he perdido. A mí, ¿sabes cuál es la reflexión, Marta, que me ha ayudado mucho? Creo que siempre fui lealtad al pasado. Soy una persona, soy muy romántica, ¿sabes? Si alguien me hace algo, una empresa, lo que sea. Y creo que esa lealtad me ha impedido soltar las cosas a tiempo.
he prorrogado los tiempos. No sé cómo explicarte. Te entiendo. A veces lo he prorrogado demasiado. A veces he ido hasta 5 años de mi vida, que con mucha compasión lo hablo, porque al final, lo que decíamos, hacemos lo que mejor sabemos hacer en el momento en el que estamos. Pero sí que hay no sé, una vez alguien me contó que hay un mural, no me acuerdo ahora dónde, ¿no? Que la gente colgaba las cosas que se arrepentía en la vida, ¿no? Y entonces iba y rellenaba ahí con tal y, bueno, tiene que ser maravilloso ir a ver ese mural. Es que no recuerdo ahora la ciudad. Y es muy famoso. Y además creo que fue uno de mis alumnos y me dijo, Nuria, he estado en este mural y te encantaría. Y si yo tuviera que arrepentirme, que no me suelo arrepentir de nada, bueno, dicen que la vida no es bueno arrepentirte, pero me arrepentiría un poco de cómo he alargado las cosas por la falsa sensación de que era leal. Pues mira, voy a recoger eso. Pues yo me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que me estaba perdiendo. De que no estaba siendo ni coherente conmigo misma, ni teniendo presente mis valores, ¿no? que hacen que vivas en ese centro, ¿no? En esa estabilidad, más o menos movible, ¿no? Pero en un momento en que tú te sientes tú misma y no te pierdes por el camino. Sentirte tú misma, madre mía. Qué Sí. importante todo eso. Sí. Entonces a veces, pues eso, como hemos dicho, cumples lo que se espera de ti, haces cosas por los demás y de repente no estás. ¿Te estás emocionando? Yo siempre me emociono. Estoy viendo ahí tus ojos. Sí, yo siempre me emociono. Qué bonito. La verdad es que ojalá pudiéramos reflexionar más sobre estas palabras que a veces, lo que digo yo, ¿no? Que puedan servir de inspiración. Yo creo que no te levantas por la mañana y dices, a ver qué grado de lealtad tengo, a ver cuánto de lealtad estoy soltando de mí para entregársela al otro, a ver si el otro está siendo leal. Pero sí conceptos como reciprocidad, ¿no? Que veamos que esa lealtad está siendo recíproca, esa lealtad es del pasado o es del presente, ese vínculo es sano, ese vínculo me está ayudando. Sí, tampoco significa que si el vínculo no sea sano yo tenga que romper ese vínculo, pero sí lo tendré que alinear, ¿no? Como dices tú, o como digo yo, en poner límites, ¿no? Es que para mí el vínculo respeta tu identidad, o sea, te tiene que respetar a ti, como eres. No debe ser forzado. Entonces, ahí se crea esa lealtad. Sí. Bueno, vamos a pasar un poco al tema de la lealtad en las organizaciones, ¿vale? Que ya hemos hablado del tema personal, de lo importante que es revisar el dónde estamos, a quién estoy siendo leal. Yo creo que hay una pregunta antes de saltar a organizaciones que nos podríamos hacer, ¿no? Esta relación, a quién estoy siendo leal, ¿no? Y ver esa reciprocidad, eso puede ayudar mucho a las personas a poder posicionarse. Vamos con el tema de las organizaciones. ¿Qué pasa con la lealtad en las organizaciones? Yo entro a trabajar en una empresa, firmo un contrato de trabajo, hago un onboarding maravilloso, que seguro que tú estás haciendo onboardings maravillosos. Te lo hago yo. Y de repente la empresa me está, en cierta medida, exigiendo una lealtad que igual todavía no se la ha ganado. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, yo creo que la lealtad la llevas contigo, ¿no? O sea, da igual el contexto. Primero eres leal contigo y luego entras a trabajar a una empresa y es tu versión profesional de la lealtad, ¿no? Entonces, la base no cambia, cambia el contexto. Sí que es verdad que en una empresa, en cuanto tú firmas el contrato, ya se dan por sentadas muchas cosas. Eso es ahí quería llegar yo. Tú ya compromiso de por vida. Bueno. Vale. Entonces, bueno, ahí es una elección que hacemos conscientemente las dos partes. Y yo siempre digo, o sea, esto
seremos pareja mientras nos queramos. Pues es igual. Y esto, detrás hay una transacción, por supuesto, pero... ¿Tú crees, Marta, que aguantamos menos en las parejas y más en las organizaciones? ¿Qué piensas? Ostras. Me ha ocurrido sobre la marcha. Pues igual sí. Igual sí. También es verdad, bueno, detrás de todo vínculo luego hay muchas historias, ¿no? Pero sobre todo en una organización, la comodidad, si llevas mucho tiempo, un sueldo que es lo que te hace que tú puedas tener la vida que tienes, eso a veces engancha y como cuando tienes que cambiar es saltar un poco al vacío. Somos más exigentes con la pareja que con la empresa. Sí, yo tengo una máxima que se cumple mucho, a veces no, ¿eh? A veces me dice la gente, no, yo no veo así. Bueno, vale, perfecto, pero yo... Pero tú sí. Hay una generalización que es que tratamos muy bien a la gente que no tenemos confianza y que tratamos no tan bien a la gente que tenemos confianza. Entonces eso es un poquito injusto, porque justamente las personas en las que tienes confianza son las que están todos los días contigo, las que te levantan, te cuentan un chiste el día que estás mal, y precisamente ese exceso de confianza hace que les tratemos peor. Por eso yo creo, que por eso te he hecho la pregunta, ¿no? De que quizá aguantamos más en las organizaciones, porque lo que dices tú, hay un salario, hay una contraprestación, pero en la pareja también una contraprestación y una parte emocional. Y fíjate que donde descargamos, ¿no? En la línea que estás hablando, donde descargamos las tensiones del trabajo, suele ser en casa. Totalmente, son los que se comen todo. Claro, entonces, quizá por no soltar en el trabajo, no de manera descontrolada, ¿no? Pero por no poner esos límites en el trabajo, por no ser coherente dentro del trabajo y si no te está dando lo que tú necesitas, bueno, pues plantearte qué está pasando ahí. Muchas veces esa tensión no la llevamos a los otros vínculos, claro, y las descargamos ahí. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, pues vamos destrozando poquito a poco ese vínculo con esa persona a la que conoces más, o que es tu pareja, o que es tu familia más cercana, amigos, por no poner esos límites, por no preguntarte si estás siendo leal contigo mismo en esa parte laboral. Te voy a lanzar unas frases y me vas diciendo a ver qué opinas, ¿vale? A ver, ¿qué no es lealtad? Y yo pienso, no es lealtad aguantar por miedo. Sí, no es lealtad estar en un sitio donde los valores son contrarios a ti. Eso hace mucho daño. Mucho. Yo siempre digo que las empresas te seleccionan por competencias, pero te despiden o tú te autodespides por valores. Menos yo, que hago selección por valores. Es que si no hay selección por valores no hay futuro. Lo tengo clarísimo. No creo en otra cosa. Los valores mueven todo y no son los valores que decimos que somos. O sea, la etiqueta que decimos, yo soy tal, es lo que hay detrás, ¿no? Y al final es lo que pones en valor. Uh-huh. Más frases. Callar para incomodar tampoco es lealtad. No. La lealtad es incómoda, lo hemos dicho. Uh-huh. Y entonces hay veces que... No me tengo que callar. Hay que poner cosas encima de la mesa. Que y tampoco hablarlo todo siempre, porque luego la gente se va al otro extremo. No, hay que saber dónde estás, hay que saber de qué puedes hablar y hay que tener prudencia. Sí. Yo recuerdo cuando doy clases de comunicación asertiva. La gente se viene arriba y entonces ya dice, bueno, ¿y cómo puedo ser asertiva con mi jefe para pedirle ese aumento de salario? Digo, igual la asertividad no la tienes que entrenar con tu jefe, hay que empezar poquito a poco. Entonces no se trata. Y luego el síntoma el síndrome post-curso de comunicación asertiva. Entonces lo hablo todo, lo cuento todo y digo, no. O sea, no es callarse para no incomodar, pero tampoco es, ahora lo hablo todo y esto todo el rato. Y vamos con la tercera. La lealtad no es quedarse cuando ya no hay coherencia. No siempre es fidelidad, a veces es desgaste.
Totalmente de acuerdo. Ahí es cuando tiene que empezar la lealtad contigo misma, que la debes estar perdiendo. Cuando ese desgaste te está llevando a un malestar casi siempre físico también. Sí, desde tu punto de vista, ¿qué gestos, qué comportamientos en una organización crees que favorecen la lealtad? Para mí es básico, creo que como ya lo he dejado claro, es que los valores de la empresa sean reales. Uh-huh. Que no sea lo que ponen en que la no web. sea una frase en la pared, sino que esos sean unos comportamientos que tú ves. Uh-huh. Son gestos del día a día, no necesitamos grandes cosas. Pero necesitas transparencia, necesitas comunicar, como estabas diciendo, de una manera clara, que las personas sientan que lo que pasa dentro de la organización es justo. Uh-huh. Que haya un buen feedback, que tú sepas dónde estás haciendo las cosas bien y Qué no que se permita el fallo, que el fallo sea un aprendizaje, ¿no? Que no haya ese miedo. ¿Tú crees que en esta línea, qué papel juega el cuidado de las personas en esta construcción? Bueno, es Que tú eres muy humanista. fundamental, sí. Yo soy muy que es otro de tus valores, etiqueta. Yo siempre lo digo, yo soy muy de personas y bueno, es que yo en las organizaciones, dentro de otras muchas cosas que hacemos, pero para mí lo fundamental es cuidar. El Departamento de Recursos Humanos, por lo menos mi área, en la parte más de talento, de desarrollo, la persona es más allá que un resultado. Por supuesto. La persona, todos tenemos diferentes vivencias, diferentes momentos vitales. Y eso hay que entenderlo. O sea, tú no vienes a producir y a que yo te pague y te vayas. Eso ni genera lealtad, ni genera vínculo, ni genera pertenencia. Entonces yo tengo que pensar y preguntarte, o sea, ¿qué necesitas? Fíjate, yo tengo un pacto conmigo misma. Te lo cuento. Cuéntamelo. Mi pacto es, solo trabajo en empresas que haya humanidad. Y ya me puede llamar cualquier empresa. Cuando no detecto el humanismo, ese valor, es que no quiero estar trabajando para empresas que solo quieren resultados. Quiero cuidar a las personas. He venido a este mundo a... Al principio pensaba que era cuidar a las personas, luego por el camino me he dado cuenta que es a cuidarme a mí. No descuidarme a mí para cuidar al otro, ¿no? Y es una maravilla que tú estés en sitios donde se cuide eso, ¿no, Marta? Es que para mí es fundamental y tú lo haces desde fuera, ¿no? Pues como consultora o colaboradora de Sí. empresas, yo lo he hecho desde dentro y yo he vivido ambas cosas en empresas diferentes. Y es que se pasa mal. Hay mucho desgaste en las organizaciones. Se pasa mal cuando tú estás viviendo día a día en contra de lo que tú eres y lo que ves alrededor y cómo los managers tratan a sus equipos y cómo los directores priman resultados. Te iba a preguntar sobre eso. Es que yo lo he pasado mal y me he ido de organizaciones así. Yo cuando empiezo con las ruedas de reconocimiento, que es lo primero que hago cuando hago las formaciones, enseguida veo quién está sufriendo, quién tiene dolor, porque es que se nota, o sea, porque hay mucha gente sufriendo en las organizaciones por esa no correspondencia entre sus valores personales y sus valores organizacionales. Y eso es un dolor que no... Que está ahí, ¿sabes? Que a veces no se nombra, pero por eso no significa que no exista, ¿no? Y lo que te quería compartir, ¿no? A veces la lealtad, Marta, no se rompe de golpe, sino que se va erosionando poquito a poco, que eso tampoco nos damos cuenta, ¿no? Sí, son los pequeños gestos, ¿no? Del día a día. Hay una cosa que a la gente le duele muchísimo, que esto lo tengo súper analizado cuando trabajo en las organizaciones, que es no cumplir lo que prometes.
sea, yo les digo, mira, si tú has quedado con un colaborador que tiene un hito importante y tú has quedado con él que le vas a llamar al día siguiente a las 3, por favor, llámale a las 3. Porque que no le llames a las 3, porque puede que te han ocurrido un montón de cosas. Te ha pasado cualquier cosa. O si no le llamas a las 3 y te acuerdas a las 5 le dices que a las 3 no. O si no le dices, te intentaré llamar a las 3. O avisas. He He tenido un imprevisto, no te preocupes. Porque te quedas con el nudo en el estómago. O es como cuando, no sé, como hablaba antes, ¿no? De la transparencia, cuando no te dicen bien, estás con dudas de qué va a pasar, qué no va a pasar, porque no están comunicando bien, cuando incoherencias. O sea, es que eso es cuidar. Porque todo eso hace que el equipo esté comprometido y que el equipo vaya más allá de ir, cumplir, cerrar el ordenador e ir a su casa. El cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. ¿Sabías eso? Sí. Vale, Marta, esto ya estamos terminando, ya has visto que esto pasa muy rápido. Entonces te quería hacer 2 preguntitas. Una es, ¿qué te ayuda a no perderte? Si quieres empiezo yo mientras te lo vas pensando. A mí me ayuda a no perderme volver al cuerpo. Volver a mí, respirar, poner una mano en el corazón, otra en la parte de arriba del vientre, respirar y volver a casa, porque mi cuerpo es casa. Qué bonito. Me ha costado mucho. Me encanta. Me encanta porque sabes que estamos ahí alineadas, que yo también intento esa conexión. Además, cada vez noto más cuando algo me desalinea, porque ya sé identificar esas señales en mi cuerpo, ¿no? Yo añadiría hacerme preguntas incómodas. Vale. Entonces, ¿Te ayuda? me ayuda. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo? Me siento. Pues, ¿realmente es esto o esto es lo que te lleva a estar en línea con lo que quieres, con lo que sientes? O sea, esto que estás haciendo, esta organización, este vínculo, ¿cómo te hace sentir? Muy bien. Una reflexión, ¿no? Sí. O sea, reflexiono conmigo misma si es ahí donde quiero estar y si realmente estoy por miedo o por inercia, por no plantearme nada. O por no pensar, o realmente, claro, es esto, ¿no? Entonces, eso me ayuda. Pero es verdad que me las hago cuando empiezo a notarme en el cuerpo. Volver al cuerpo. Sí, señales. Vale, antes de la pregunta final, ¿quieres compartir algo que se haya quedado ahí, que te apetezca compartir? Nada, que ha sido un viajazo, como estamos diciendo, este tema, que también me ha tocado dentro, que creo que es algo que en las organizaciones, viendo ya un poco más a la parte, ¿no?, de laboral, falta mucho. Falta mucho por hacer. Y desgraciadamente no hay tantas organizaciones en las que tú te sientas libre, te sientas respetado, te sientas escuchado. Y bueno, pues lanzo ahí un mensaje para las organizaciones, sí, SOS para las organizaciones. De por favor, las organizaciones las componen personas y sin las personas no hay resultados. Qué bonito, la parte humanista que tanto te sí, caracteriza. Sí. Marta, lo que más te ha enseñado la lealtad es... Pues que antes de perderla con los demás, la pierdes contigo mismo. Y que cuando vives en lealtad, vives en paz. A mí lo que más me ha enseñado la lealtad es quererme a mí misma. Sobre todo atravesar ese viaje, ¿no? De observar cuánto me he perdido, observar cuántas partes de mí he anestesiado, lo dormida que he estado y
Y la lealtad bien entendida, ¿no? Con reciprocidad, que no hay una lealtad en el presente, como ahora soy leal a lo que sí tiene sentido, al vínculo que está vivo, a lo que me llega por todos los lados. Y eso ha supuesto para mí soltar personas, ¿eh? Y soltar vínculos, a veces clientes. Claro. A veces parejas, amigos que han sido muy amigos en el pasado, pero que ya no tenía sentido. Es que para mí la lealtad ya no es quedarse siempre en el mismo sitio, sino estar de verdad mientras decides libremente estar ahí. Justo iba a cerrar el podcast con esta frase. Entonces, gracias, Marta, por poner palabras a un valor tan profundo, tan importante para mí. Y por recordarnos y ayudarme a reflexionar que ser leal no es quedarse a cualquier precio, sino quedarse cuando hay sentido. Y antes de cerrar el episodio, me gustaría lanzar esta reflexión. ¿A qué estás siendo leal tú? Y la puedes hacer, aunque el episodio termine, puede continuar dentro de ti con esta pregunta, ¿no? ¿A qué estás siendo leal tú? Muchísimas gracias, ha sido un placer, Marta. Gracias a ti, Nuria, gracias. Ha sido muy bonito. Hasta el siguiente capítulo.